Permítanme la autorreferencia, pero yo cumplo años el 5 de marzo. 5 de marzo del año 1988, muy pronto va a ser 30 años de esa fecha. Me levanto, era un niño, me acuerdo que me habían regalado el barco pirata de los Playmobil. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Prendemos la radio en mi casa, era sábado, 5 de marzo del 88, y nos encontramos de luto con la noticia. Había muerto el gran cómico nacional, había caído de un balcón ese día, sin explicarnos muy bien qué sucedía. Desde entonces el verano del 88 quedó marcado por la tragedia, porque también en esa temporada el gran campeón argentino, el boxeador, tiró a su mujer por el balcón. Después fue preso, pero aún así siguió siendo un ídolo popular. Y entre los dos, un actor de segunda categoría que estaba vinculado con uno y con otro caso. El verano de la tragedia, el prólogo para la hiperinflación, para el final triste, por la puerta de atrás del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Y hay un libro que acaba de publicarse que es muy valioso, que es extraordinario, que se llama La Feliz. Aquel verano del 88, justamente a 30 años de ese verano trágico, recupera en clave de novela lo que vivimos los argentinos. Y está Camilo Sánchez con nosotros. Camilo, bienvenido. Muchas gracias, el autor. Nico. Somos ex compañeros del diario Clarín con Camilo. Trabajamos muchos años juntos, sentándonos muy cerquita. Exactamente, con un pasillo de por medio nada más. Somos sobrevivientes de nuestro Vietnam personal, pero eso lo contamos en otra nota. Bueno, La Feliz, Mar del Plata como escenario de un verano trágico. Sí, sumado a que yo soy de Mar del Plata, Nico, o sea, nací en Mar del Plata, claro. O sea que también el cuarto personaje de la novela, además de los tres que vos mencionás, es la ciudad. En aquellos veranos, el del 88, por ahí fue el último verano feliz, en el cual había 10 personas por cada local, digamos. Mar del Plata llegaban 10 visitantes, 10 turistas por cada local. Yo lo cubrí para Página 12. Ajá. Yo tenía 27 años, 28 años y en la previa, digamos, el asesinato de Monzón, me mandaron a cubrir ese asesinato, digamos, y siempre supe que era una novela. Ya desde entonces lo viste. Y lo que pasa es que, por ejemplo, hubo una reconstrucción del hecho donde hubo 500 personas y donde había alguna gente que le decían asesino, asesino a Monzón y otros que le gritaban dale campeón, dale campeón. Entonces dije... Lo sentí claramente que era un hecho de... Además, cuando se engranaron las dos situaciones, hubo un nexo, como vos decís, con el Langa. El facha, Langa es el personaje que yo nombro. Yo a ninguno de los tres los nombro por una cuestión de respeto, porque es ficción sobre ficción, digamos. Aparecen como el campeón, el clown y el Langa en la novela, pero son claramente... Carlos Monzón, sí. Alberto Olmedo y Adrián Facha Martel. Eso es lo que me da pie para poder trabajar sobre lo que yo puedo hacer bien, que es la ficción, digamos. No es un trabajo, digamos, sobre, por ejemplo, Monzón, que ayer se cumplieron años de su muerte también. Digamos, hay libros de Cherkis Vial o de Irusta. Sí. Esto es un libro que trabaja sobre la mitología. Yo trabajé sobre, después de La Viuda de los Van Gogh, que fue una novela donde... gracias. ¿Qué es este? Es una novela más bien europea, salió en varios lugares de Europa, en Alemania, en Muchas Francia. Traducciones tuvo esta novela de Camilo, La Viuda de los Van Gogh. Que también tiene un anclaje real, Nico, porque es la historia, digamos, no te saco el tema, pero te digo cómo son los dos laburos, sobre un anclaje real, digamos, que es la historia de qué pasó con los cuadros de Van Gogh que se hubieran perdido en París, y hay una mujer de 28 años feminista que los rescata, y era la cuñada de Van Gogh. Digamos, a partir de ese hecho real yo lo invento y lo adorno, lo armo, hago literatura. Y con este pasó lo mismo, digamos, son como anclajes donde... Esta es una historia que tiene que ver más con un descubrimiento que la gente no sabe, ¿no? La Viuda de los Van Gogh, la gente no sabía que los cuadros de Van Gogh se hubieran perdido. Hoy cuadros que valen 90 millones de dólares. Claro, y en La Feliz, vos contás una historia que sí todos conocemos. De hecho, si no me equivoco, la temporada anterior, la del 87, fue la más exitosa en la historia del teatro de Mar del Plata. Exacto, a partir de ahí, del 88, con la tragedia de Monzón, mejor dicho, el asesinato de su mujer, Alicia Muniz, y después la muerte de Olmedo, parece que marcó el principio de la decadencia de Mar del Plata también esos dos hechos. Mar del Plata pasó a tener otro perfil, digamos. El verano cambió, ya no sé, tampoco la gente veraneaba un mes o 2 meses incluso, la clase media argentina en los 50. Yo estaba de vacaciones justo ese verano ahí y te iba a comentar porque era pasar por la cárcel de Batán donde estaba Monzón y después pasar por la costa donde era el Maral 39, donde se había suicidado Olmedo, claro, donde se había caído. Entonces como que habían quedado como dos zonas muy marcadas, ¿no? Cuando uno entraba a Mar del Plata por Batán y después cuando pasaba por la costa por ese edificio. No hubo un anclaje de la ciudad tremendo después de eso, tremendo. Nosotros habíamos coberturas
las revistas mandaban 20 periodistas, quedaba la mitad en ese entonces, de verdad, la mitad de la redacción quedaba en Buenos Aires de las revistas y la mitad viajaba a Mar del Plata. Era como que todo sucedía en el verano de Mar del Plata, era como la terminal nerviosa del país, sí, Mar del Plata. Y bueno, terminó con esta situación trágica que medio se ve, en alguna parte lo que yo aventuro en la novela es que todos los que estábamos ahí esperábamos un gran hecho de los que, digamos, duplican la tirada de los diarios, ¿no? Estábamos a la espera de algo porque era un clima muy alocado. Algo se estaba gestando, se venían los cortes de luz, la crisis energética, la hiperinflación, el final del gobierno de Alfonsín. Era como una gran sensación de final de época, ¿no? El año 88. Ese clima de época. Y bueno, te imaginás que también las situaciones que los tres varones, que en mi novela aparecen deflecados, en calzoncillos, ¿no? Con cariño en algunos casos, pero digamos, desmantelados en su... Era el declive del varón que hasta hace 30 años era, ¿no? el winner, era el declive de ese tipo de varón, ¿no? ¿Y cuál era el rol del Facha Martel para los que éramos muy chiquitos en ese tiempo? El Facha Martel pasa esto. Monzón asesina a su mujer en la casa que alquilaba el Facha Martel, con 3 o 4 amigos de la noche. Entonces empezó a comentar situaciones respecto ligadas a la cocaína, ¿viste? A lo que después el Facha pobre tuvo que ir remontando toda su vida. Y el Facha era un ladero, uno de los principales partener de Olmedo en el teatro. Entonces cuando se cae Olmedo y además se cae del balcón en una situación donde también encuentran cocaína en su cuerpo, fue todo un desastre. Entonces el Facha fue encajonado, digamos, en un destino aciago para su propia vida, digamos, no volvió, tardó 15 años en volver a Mar del Plata el Facha a trabajar. Y entonces, nada, ese es el lugar del Facha. Yo digo que el Facha en la novela es como la clase media, ¿no? El que sobrevive para contarla y el que se va ajustando a lo que va pasando, como toda la clase media argentina tratando de tensionar. Y también digo algo más con respecto a lo que decís, Nico, es como para mí la novela marca el arranque de los 90, ¿no? O sea, abre una puerta hacia lo que iba a ser los 90 que terminan para mí en el 2001. ¿Viste? Las décadas en la Argentina nunca son. Nunca coinciden con el calendario. Exacto. Es verdad. Ni las décadas personales. Cada vez que se ficcionaliza algún hecho de la realidad, siempre trae alguna polémica, alguien que se ofende, alguien que al revés te dice, te olvidaste de contar esto, ¿por qué no focalizaste en esto? ¿Ya tuviste alguna repercusión de familiares, amigos, conocidos de alguno de los protagonistas? No, porque si lo lees es totalmente clave ficción. Es decir, primero que tampoco invento nada. Acá yo fui crítico de teatro, cuando dice Nico, muchos años, y el crítico de teatro lo que hace es ver una obra que ven 300 personas y tiene que encontrarle un costado que el espectador no vio. Hice un poco eso ampliado, digamos, durante 3 o 4 años. O sea, no cuento nada que sea cuestionador por nadie. Sí me logro meter de alguna manera con registros de ficción en la cabeza de los personajes, cosa que es imposible de hacerlo desde el periodismo, ¿no? Claro. ¿Pusiste residuos de ficción en un contexto real? ¿Contás bien real cómo fueron las cosas o le pones ficción eso también? A todo le pongo ficción, si no es imposible de contarlo, porque nadie estaba en el auto pensando lo que pensaba Monzón cuando pegó el volantazo y se cayó, nadie estaba en el balcón donde se cae el clown. El clown, estamos hablando del mito argentino más grande después de Gardel, ¿no? Sí. O sea, Pero, se siguió dando la... No toca botón, se siguió dando 4 años más para hacer un duelo colectivo. La gente no podía entender que Olmedo no estuviera más. O sea, estamos hablando de un mito, así que yo tenía que tratarlo con la delicadeza del asunto, pero también, digamos, tomándome toda la libertad del caso. Por eso hice una novela, ¿no? Y me parece muy valioso esto que vos decís, cómo estos hechos también clausuran el mito del macho argentino, el macho verdugueador. Imaginen que Olmedo, con lo capo que era, la agarraba a Silvia Pérez en cámara y la fajaba. Exacto. La fajaba, la tiraba contra un coso, le daba un cachetazo, le decía, vos te gusta, la fajaba. Bueno, esto lo siguen pasando por televisión. Hoy sería impensable, afortunadamente. Y también la cobertura mediática de él, a Olmedo, el hecho de Alicia Muñiz y de Monzón, cómo se trataría hoy en los medios, cómo cubrirían los medios. No, un asesinato. Monzón siguió siendo ídolo después del asesinato de su mujer, y también lo hemos visto a Olmedo muerto en el pavimento. Hoy no sé si los medios lo mostrarían muerto, con los ojos abiertos mirando a cámara. Es impresionante lo que pasó ese verano. Por eso mismo me parece que es clave lo que está diciendo Nico, y te agradezco la oportunidad para decirlo, porque creo que es un clima de época. Es un libro que yo, digamos, me corro a un costado y miro lo que sucedió con la distancia de un hecho histórico, digamos. Para nosotros, Olmedo, Monzón, eran como tíos.
En mi casa yo sabía más de un Monzón o de Olmedo que de un tío en mi casa, digamos. Y eran nuestros ídolos, otra que San Martín y Belgrano. Olmedo era el ídolo de nuestra infancia. Así que en ese caso los trato con esa distancia y ese cariño y ese, no sé, esa posibilidad que te da la literatura de indagar en lo que ni siquiera sabes vos, ¿no? Hoy mucha gente me pregunta, ¿esto es cierto o no? Te juro que no sé cuánto es cierto, pero te digo en serio, no sé, porque uno va escuchando voces. Yo esta novela de alguna manera la pensé 30 años y la hice en los últimos 4. Y ya no sabés, ¿viste? ¿Qué te llegó por un...? Es una cosa un poco así. Es muy valioso el libro de Camilo, que ya desde el título irónico, La Feliz, plantea cómo Mar del Plata, la perla del Atlántico, la ciudad feliz, se convirtió en otra cosa a partir del trágico verano del 88, del cual se están cumpliendo 30 años. Camilo, muchas gracias por haber venido. Un gustazo enorme. Gracias Antes de que te vayas ahora en el corte, te voy a pedir que me dediques el libro, porque tengo tus obras completas. Camilo Sánchez con nosotros. Muchas gracias.